Hola, soy María Belén Aguirre y en esta ocasión leeré para Biblioteca Parlante Haroldo Conti Sama, una novela de Antonio Di Benedetto. Sama, 1790. A las víctimas de la espera. Salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos, se manea la porción de agua del río que entre ellos recae. Con su pequeña ola y sus remolinos, sin salida, iba y venía, con precisión, un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo, hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo, y lo llevaba, pero se lo enredó entre los palos del muelle, decrépito, y ahí estaba él, por irse y no, y ahí estábamos, por irnos y no. Con ser tan mansa, cuidábame de la naturaleza de esta tierra, porque es infantil y capaz de arrobarme, y en la lasitud semidespierta que ponía repentinos pensamientos traicioneros, de esos que no dan conformidad ni por tiempos sosiego, hacía que me diese conmigo en cosas exteriores, en las que si a ellos me resignaba, podía reconocerme. Esos temas quedaban solo para mí, excluidos de la conversación con el gobernador y con todos, por mi escasa o nula facilidad para hacer amigos íntimos con quienes explayarme. Debía llevar la espera y el desabrimiento en soliloquio, sin comunicarlo, como me lo decía ese a veces insolente Ventura Prieto, que se me arrimó aquella tarde, por cierto que no buscándome, sino yendo al azar. Consideraba que en esta tierra llana yo parecía estar en un pozo. Me lo dijo una vez, y más de una lo dijo a otros, descuidándose de lo que todos sabían, que fui gallo de riña, o al menos dueño de reñidero. Apareció precisamente cuando me entretenía el mono, y se lo enseñé para distraerlo y atajar que me preguntara qué esperaba ahí. Y él, Ventura Prieto, que era inferior a mí, caviló un momento, como si buscara el medio de apabullarme en materia de curiosidades y descubrimientos. Luego me refirió una de esas que él llamaba investigaciones, y yo ignoro si lo eran, pero que, por sospechosas de insinuar comparación, me desconcertaban, dejándome repercusiones que podían superar lo sufrible. Dijo que hay un pez en ese mismo río que las aguas no quieren, y él, el pez, debe pasar la vida, toda la vida, como el mono, en vaivén dentro de ellas, pero de un modo más penoso, porque está vivo y tiene que luchar constantemente con el flujo líquido que quiere arrojarlo a tierra. Dijo Ventura Prieto que estos sufridos peces, tan apegados al elemento que los repele, quizás apegados a pesar de sí mismos, tienen que emplear casi íntegramente sus energías en la conquista de la permanencia, y aunque siempre están en peligro de ser arrojados del seno del río, tanto que nunca se les encuentra en la parte central del cauce, sino en los bordes, alcanzan larga vida, mayor que la normal entre los otros peces. Solo sucumben, dijo también, cuando su empeño les exige demasiado y no pueden procurarse alimento. Yo había seguido con viciada curiosidad esta historia, que no creí. Al considerarla recelaba de pensar en el pez y en mí a un mismo tiempo.
Por eso invité a Ventura Prieto a que regresáramos y retuve mis opiniones. Procuré ocupar la cabeza en el motivo de mi caminata, en el hecho de que yo esperaba un barco, y si un barco entraba, en él podría llegar algún mensaje de Marta y de los niños, aunque ella y ellos no vinieran, ni nunca hubiesen de venir. Puedo apiadarme de mí, sin la vanidad de la maceración, si el temor no es ya de avergonzarme ante los demás, sino de exceder la medida que sin avaricia me concedo. Si admito mi disposición pasional, en nada debo permitirme estímulos ideados o buscados. Ninguna disculpa cabe frente al instinto que nos previene y no respetamos. Me empujó el sol, que desembarazado ya de las nubes de tantos días sin tormenta, se había encendido hasta el blanco, y allí conjugaba su sin color y su tersura fija y ardiente con la arena limpia que da visiones. Pude ver un puma y creerlo estático e inofensivo como una decoración, muy liso, sin detalles, como si no tuviera garras ni dientes, como si las curvas de su cuerpo no denunciaran elasticidad para el salto, sino docilidad y blanda disposición para alguna mano cariñosa. Por este puma, no visto, pude pensar en los juegos que fueron, o pueden ser terribles, no en el momento que se juegan, sino antes o después. Busqué el reparo frondoso del arroyo, y entre los primeros árboles debí quedarme, porque venían libres y confiadas voces de mujeres excitadas por el goce del agua. No obstante me adentré, y embosado por la vegetación, vi un instante de frente desnudos cuerpos, morenos y dorados oscuros, y de costado, ocultas las facciones, pues sólo distinguía una nuca y pelo recogido arriba, otro que no supe si era blanco o mulato. No quise seguir mirando, porque me arrebataba y podía ser mulata, y yo sin verlas debía, para no soñar con ellas y predisponerme y venir en derrota. Huí, pero era evidente que me habían notado, y al percibirlo no precisé si entre el alboroto que escuchaba a mi espalda escuchaba alborozo. Mis piernas se volvieron firmes en la zancada, porque algo me advertía que era perseguido. Hombre no podía ser, porque los hombres no cuidan el baño de las mujeres. India sí o mulata, por la rapidez con que andaba fuera del sendero, donde hay maleza y los troncos se ponen delante. Ella casi me daba alcance, y este afán me advirtió que buscaba ver mi rostro, conocerme, que tal debía ser el mandato de su ama, y entonces resultaba que ella era blanca. Renegué de mi retirada, de haberla previsto, apenas privándome de saber quién era. Tenía que volver y enfrentar lo que fuese, descubrirla y descubrirme. No era posible. Únicamente podía descargar en la espía el ímpetu que alimentaba mi ánimo defraudado. Con un súbito giro a izquierda penetré entre los árboles y ella, alirada de sorpresa, no atinó a fugarse. Así como estaba en cueros, la tomé del cuello ahogándole el grito y la abofeté hasta secar el sudor de mis manos. De un empujón di con su cuerpo en el suelo. Se acurrucó, volviéndome la espalda. Le apliqué un puntapié en la nalga y partí. Conmigo iba la furia atenuada, dando paso a un pensamiento severo contra mí mismo. Carácter. Mi carácter. ¡Ja! Mi mano puede dar en la mejilla de una mujer, pero el abofeteado seré yo, porque habré violentado mi dignidad. Aunque esto no fuera, aunque solo fuese en el empaque el desorden, me sabía sin justificación por entregarme a la ira y a la represión en el prójimo de lo que yo mismo había engendrado en él. Era de nuevo la siesta que me hacía deseable, pero riesgoso el lecho. Era la siesta que al menos ese día tan cercano al del baño de las mujeres no quería repetir a campo. Era la siesta, y ese hombrón terrible se me vino por la calle vacía como un meteoro de sol destinado a mí,
entre todos los mortales por potencias infalibles. Me tomó de las ropas y yo quise contenerlo con un enérgico caballero. No me escuchó, llamándome sin respiro buscón de mujeres honestas y asqueroso mirón que ni se les atreve. En un confuso indignarme y comprender que se trataba del marido y saber quién era ella y tratar de desasirme, me gritó: «Habrá duelo». Y se fue y me dejó con la necesidad de seguirlo y sacudirlo, engañándome, conteniéndome con la promesa del desquite futuro, porque él dijo: habría duelo. Pero no habría. Por toda la calle no pasaban más que una perra en celo y sus pretendientes de 4 patas. En consecuencia, ningún testigo le exigiría el cumplimiento de su palabra. Un anuncio explosivo que seguramente le bastó para quitarse la gana de darme el maltrato. De mi parte, otras flaquezas podía reprocharme. Sin embargo, me juré que sería la última. Me dije que si a sufrir esa me avenía, era únicamente comprendiendo la razón de su arrebato, conociéndome culpable. Pero decíame también: no debió insultarme, asqueroso mirón. Son palabras que entran sin alternativa de olvido. De ser así, de nunca producirse el reclamado duelo, debía deducir que existe una medida para la satisfacción de la ofensa, aun en los individuos aparentemente más brutales. Debía creer que tal vez el hombre que defiende con escaso celo a su mujer, más que temeroso, es un limitado por secretas motivaciones que le vedan ocuparse demasiado de ella, un oculto odio, un lejano hastío, un amor extinto, y no obstante que nadie evidente, ni para él siquiera. El gobernador me entregó un incomprensible caso. Nada más me solicitaba que consulta y al pedido me atuve. No quise pensar en él. El gobernador tenía o no autoridad para sacar de la cárcel a un reo convicto de asesinato y hacerlo ir a mi despacho con solo un guardián al costado a explicarme la situación, de modo de ver por dónde y cómo procede la exención de cargos. Debía atenderlo, no darme por enterado de cómo llegó a mí ni con qué alta recomendación y designios del recomendante. Era preciso que yo cuidase mi estabilidad, mi puesto, justamente para poder desembarazarme de él, del puesto. Era preciso que oyese al preso, lo cual en pocos momentos se me pintó imposible, por cuanto no es posible oír a quien no habla. Estaba cerrado, no con dureza, sino con ausencia, en callar sobre el meollo de la cuestión, esto es, la trama de su delito. El guardián, con mucho comedimiento, de atrás del preso, me advirtió que debíamos temer una crisis de llanto o no sé qué desgarramiento de orden sentimental. No era, pues, un individuo temible, sino un quebrantado. Por ahorrarme la escena que quizá yo mismo había provocado con la desnudez del interrogatorio y del fastidio que me sobrevino demasiado pronto, lo dejé solo, con el guardián, que más que vigilarlo parecía hacerlo objeto de su protección. En el intervalo, creo que por cambiar de humor, pasé al cuarto donde trabajaba Ventura Prieto. Le narré el caso de mudez que había dejado tras la puerta. No tuve que arrepentirme, pues Ventura Prieto, con un desdeñoso «así no andará», me pidió autorización para tratarlo y ayudarme. Merced a una sonrisa de amigo, que bien podía parecerlo por asemejarse escasamente a lo que se supone sea un funcionario, Ventura Prieto pudo hacer que ese espíritu clausurado se entregara brevemente. La mirada baja, una respetable pesadumbre grabando el acento de su voz, dijo a aquel mozo que fue apuesto y estaba prematuramente marchito: yo era un tenaz fumador. Una noche, con espanto, observé que me había nacido un águila de murciélago. Se interrumpió.
Con la escasa declaración nos inquietó lo suficiente como para desear que no enmudeciera de nuevo. No lo hizo. Había advertido que las palabras no respondían enteramente a su pensamiento y procuraba, mediante un repaso mental, una justa coordinación. Muy luego recomenzó y compuso su discurso. Yo era un tenaz fumador. Una noche quedé dormido con un tabaco en la boca. Desperté con miedo de despertar. Parece que lo sabía. Me había nacido un ala de murciélago. Con repugnancia, en la oscuridad busqué mi cuchillo mayor. Me la corté. Caída a la luz del día era una mujer morena y yo decía que la amaba. Me llevaron a prisión. No hablo más. Compartimos su silencio. Con los ojos indiqué al guardián que podía conducirlo de regreso. También Ventura Prieto dijo que yo debía hallar la forma de saberlo, de salvarlo. Se lamentaba de no haber visto el cuerpo acuchillado de la mujer morena. Quería saber por dónde la cortó. Esta audiencia absorbente hizo acallar los estampidos que en mi corazón causaron los 2 espaciados cañonazos anunciadores de la presencia de un barco. El saco de correspondencia fue traído a la gobernación antes de que yo pudiese salir, como otras veces, hasta el muelle, para acercarme más a las posibles novedades y al rostro de los marinos y contados viajeros de arribo. El oficial mayor distribuyó concienzudamente sobre su mesa los envíos para cada cual, ninguno para don Diego de Sama, porque mis manos estaban destinadas a permanecer vacías otro largo tiempo. Esta ausencia de noticias de Marta, de mis hijos y de mi madre me causó esa depresión que en más de una llegada de barco tuve que sufrir, pero que al sumarse la cifra en el transcurso de los ya 14 meses de permanencia me abatía aún más. Al abandonar mi despacho, prescindí de ese espectáculo siempre deseable de otra embarcación, grande y procelosamente viajera en el puerto. Me reduje a casa. Pedí a una esclava una colación de huevos de gallina. Por desacostumbrado, ya que siempre comía fuera, esto atrajo la atención de las hijas de mi huésped, don Domingo Gallegos, Moyano, y determinó que más tarde una de ellas se aproximara a mi aposento con oferta de mate que acepté. Consagré la segunda mitad del día a una epístola, detenida y quejosa, a Marta, para que el barco la llevase en su camino río abajo. Desenvolvía despacio en mi mente el viaje de la carta, por agua hasta Buenos Aires, por tierra después de centenares de leguas con su rumbo oeste, y me dolían los reproches, frescos aún en el papel, que mi esposa, lejana y sin su hombre, habría de leer 3, 4 meses más tarde, quizás en un día en que yo fuese feliz. Pero no modifiqué mi escrito. En mi retiro, hacia el crepúsculo, tuve el anuncio de un visitante. Como ignoraba cuál barco había arribado, asimismo desconocía que el capitán era mi amigo, el oficial Indalecio Zabaleta, a quien abracé con fuerza y cariño. Entreví que, si me buscaba tan pronto, apartando los asuntos que normalmente ocupan a un capitán en su primer día de puerto, algo traía para mí, pero alguien distinto capturó mi atención antes de hacerle cualquier pregunta. Más allá de la puerta, en la galería, estaba detenido, contenido, me pareció, un niño. Ciertamente, venía con Indalecio, y podía ser hijo de éste. Sin embargo, no me importaba eso, sino sus facciones, noblemente agitadas, y los ojos, anunciadores de un desborde que al volverse el capitán hacia él, se produjo sin aguardar otro estímulo. Corrió y se volcó en mis brazos, estremecido por un sollozo que se me ocurrió era de gusto y entusiasmo. Acertaba. Indalecio me lo explicó, impresionado, tal vez orgulloso, por el arrebato de su vástago. En el viaje le he dicho quién era el doctor don Diego de Sama.
El doctor Diego de Sama, con el homenaje imprevisible y tocante de un mozuelo de 12 años. Ese reconocimiento hacía contrapeso a tantos olvidos y disminuciones soportados en días y días hasta aquella tarde. El doctor don Diego de Sama, el enérgico, el ejecutivo, el pacificador de indios, el que hizo justicia sin emplear la espada. Sama, el que dominó la rebelión indígena sin gasto de sangre española, ganó honores del monarca y respeto de los vencidos. No era ese el Sama de las funciones sin sorpresas ni riesgos. Sama, el corregidor, desconocía con presunción al Sama asesor letrado, mientras éste se esforzaba por mostrar, más que un parentesco, cierta absoluta identidad que aducía. Mostrábale antiguo la asesoría, ese rango segundo en toda la extensión de la provincia, exactamente luego de la gobernación. Pero, al hacerlo, Sama, asesor, sabía, sin que pudiera esconderlo, que en este país, más que en otros del reino, los cargos no endiosan, ni se hace un héroe sin compromiso de la vida, aunque falte la justificación de una causa. Sama, asesor, debía reconocerse un Sama condicionado y sin oportunidades. A esta altura del duelo, Sama, el menguado, podía sospechar que Sama, el bravío, quizá no tuvo tanto de aguerrido y temible. Un corregidor de espíritu justiciero puede seducir fácilmente la voluntad de esclavos estragados por meses de represión más que violenta, cruel. Yo fui ese corregidor, un hombre de derecho, un juez, y esas luces en realidad, sin ser las de un héroe, no admitían ocultamiento ni desmentidos de su pureza y altura. Un hombre sin miedo, con una vocación y un poder para terminar, al menos, con los crímenes, sin miedo. Le he dicho quién era Sama, un resplandor de mi otra vida que no alcanzaba a compensar el deslucimiento de la que en ese tiempo vivía. Sama había sido, y no podía modificar lo que fue. Podía creerse que me determinaba un pasado exigente de mejor porvenir. Ese niño, el hijo de Indalecio, venía a reclamármelo con su emoción admirativa. Sin embargo, yo veía el pasado como algo visceral, informe y a la vez perfectible. Por los elementos nobles no dejaba de reconocer algo, lo más pringoso, desagradable y difícil de capturar, como los intestinos de un animal recién abierto. No renegaba de eso, lo tomaba como una parte de mí, incluso imprescindible, aunque no hubiese intervenido en su elaboración. Pero con todo, yo esperaba ser yo por el futuro, mediante lo que pudiera ser en ese futuro. Tal vez creía serlo ya y vivir en función de esa imagen que me aguardaba adelante. Tal vez ese Sama, que pretendía parecerse al Sama venidero, se asentaba en el Sama que fue, copiándolo, como si arriesgara medroso a interrumpir algo. Mediado el aguardiente, supe que Indalecio estuvo en Buenos Aires con mi cuñado, gestor ante el virrey del traslado que estrictamente me correspondía y precisaba tener. Las promesas eran para un tiempo incierto, pero de signos positivos. A cambio del anuncio, en el que confiaba, aunque a medias, ya que poseía algunos rasgos de reiteraciones fallidas, entregué al capitán una confesión de mis necesidades. No apetecía tanto un ascenso como la ubicación en Buenos Aires o en Santiago de Chile, porque mi carrera estaba estancada en un puesto que, se me insinuó con el nombramiento, implicaba apenas un fugaz interinato. Y esto más, entre mi mujer y yo mediaba la mitad de la longitud de 2 países y todo lo ancho del segundo. No obstante, quizá por la presencia de la criatura, me guarde la confesión total. Hasta qué punto la distancia implicaba tortura, por la rigurosa lealtad guardada a Marta, aunque mi conciencia no pudiera explicarle claramente por qué le era tan fiel.
Cenamos en la posada. De regreso, tan tarde, pude maravillarme del señorío solitario de la luna y, con el empuje del alcohol, sentirme predispuesto a igualarla ante cualquier situación de prueba. Las calles solitarias, bordeadas de casonas y baldíos en sombras, el terreno accidentado en su depresión hacia el río, eran propicios a la sorpresa que mi estoque ciertamente sabría responder sin cortedad. Me sentía valeroso e inmensamente dispuesto a amar esa noche. Tuve, como predestinado, la sorpresa y una mujer hermosa y fresca conmigo. Como la hora era ya tan alta, entré a la casa por los fondos, utilizando la reservada portezuela del huerto, más allá del patio de los sirvientes. Creo que mi presencia inesperada en ese lugar y tan tarde desbarajustó algo. Calculo que alguien pudo fugarse o esconderse demasiado bien antes de que yo entrara, pero alguien más quedó sin poder disimularse bastante. Intentó un tardío escape al abrigo de los paredones y la distinguí mujer sin identificarla. Con 10 pasos largos, muy tácticos, llegué a donde podía cortarle el paso, y ella, sin duda viéndose irremediablemente interceptada, no se detuvo. Avanzaba directamente, y esos instantes de espera quizá calaron más en mí que en ella, porque tuve el optimismo y la audacia de concebir rápidas esperanzas. En Rita, la menor de las hijas de don Domingo, mi huésped. Lo supe cuando aún nos separaba 4 varas de distancia, pese a la mantilla que apenas limitaba la claridad de la luna sobre su rostro. Mujer lunar, me dije, por conferirle encanto al momento, pero otro era el estremecimiento que mandaban mis sentidos. No había dado 2 pasos más y cayó al suelo. Había tropezado. Corría a ayudarla, aunque ya medio se ponía de pie y evidentemente no precisaba socorro, pero yo, descontrolado, para aprovechar, la tomé de atrás y terminé de alzarla mientras mis manos codiciosas hacían presión sobre sus pechos. Eran blandos, como muy tocados. Me cobraba el silencio que guardaría sobre su escapada nocturna. Descubría intenciones sin el menor reparo. Ella las ignoró. Respuesta, suave, pero desentendida de mi abrazo, me miró con resolución a los ojos, me dijo unas quedas palabras de agradecimiento como correspondiendo a un gran favor y con dignidad y cautela se retiró hacia las habitaciones. No podía imputarme atrevimiento ni abuso. Lo entendió muy pronto. A su vez me hizo entender que no me temía. Me demoré en la huerta. Un rato estuve vuelto hacia el sitio por donde ella había desaparecido. Supongo que debo haber permanecido estúpidamente embarado y absorto. Después, reaccionando, me recosté en un retazo de hierba fragante. Necesitaba que un rato más me asistiera el encanto de la aventura a descubierto de esa noche, porque se me había revelado una posibilidad bajo mi propio techo, blanca y española, muy joven. Mis manos sabían que no era pura.